La ciencia declara de manera bastante amplia y con bastantes aproximaciones que el barefoot, es decir, empezar a desarrollarnos descalzo, reduce la incidencia de lesiones, en gran medida por todo lo que hablábamos antes, de ese cambio del patrón de pisada. Por lo tanto, si reduce la incidencia o la posibilidad de sufrir lesiones, consecuentemente vamos a poder entrenar más y a seguir mejorando nuestro rendimiento. Es decir, el que haya menor posibilidad de sufrir una lesión no mejora directamente nuestro rendimiento, pero sí que nos va a permitir que no tengamos que hacer parones por lesiones tontas o por lesiones graves que de alguna forma nos van a retrasar nuestra capacidad de mejora, ya sea en esas habilidades que hablábamos de velocidad, resistencia o de fuerza o de cualquiera otra. Y por lo tanto, de alguna forma lo que vamos a tener es mayor longevidad en el deporte. Es decir, vamos a poder estar más tiempo mejorando y siguiendo entrenando en el deporte, en la habilidad o en lo que estemos haciendo, en este caso a nivel deportivo. Por lo tanto, reduce la incidencia de lesiones, aumenta nuestra posibilidad de seguir entrenando y por lo tanto indirectamente está haciendo que aumente nuestro rendimiento, que tengamos mayor capacidad también para aumentar ese rendimiento. ¿Por qué la ciencia habla de esta reducción de lesiones cuando empezamos con este patrón barefoot, con este patrón descalzo? Lo primero y lo más destacado es que se ha visto que cuando nos desarrollamos descalzos, la musculatura del tríceps sural, que básicamente es la musculatura detrás de la pierna, debajo de la rodilla, es decir, de los gemelos, tan conocidos gemelos, que realmente se llaman gastronemios, y del sóleo, que es básicamente un musculito que está más profundo debajo de estos gemelos que llamamos vulgarmente, pues lo que pasa y lo que se ha descubierto con el barefoot es que tienen una preactivación, es decir, estos músculos de detrás de la pantorrilla, cuando estamos descalzos, están preactivados. De alguna forma, para que lo entendamos, están atentos para de alguna forma prevenir o pillarlos preparados por si pasa algo. Es decir, por si pasa alguna acción en la que tienen que activarse. También se ha visto que esta incidencia de lesión es reducida con el barefoot porque de esta forma se aumenta la fuerza de la musculatura intrínseca del pie. Es decir, cuando vamos descalzos, pues directa o indirectamente, como lo quieras ver, los músculos del pie se van a empezar a mover, van a empezar a trabajar y por lo tanto van a mejorar. Como cuando vamos al gimnasio y empezamos a entrenar la espalda va a mejorar. Si no hacemos nada, pues se va a quedar estancado, incluso va a perder capacidad, como le pasa a nuestros pies. Pero cuando empezamos a utilizarlo, empiezan a mejorar. Y esta fuerza, de manera directa, se relaciona con un aumento de la estabilidad. Es decir, la fuerza es igual, o sea, mayor fuerza es igual a mayor estabilidad. Son dos aspectos directamente proporcionales. Por lo tanto, si mejoramos nuestra fuerza, mejoramos nuestra estabilidad. También esta fuerza mejora el control motor, es decir, básicamente empezamos a utilizar esa musculatura, somos más capaces de utilizarla en diferentes rangos, en diferentes situaciones y del mismo modo mejora la capacidad de amortiguar y de propulsar. Es decir, la fuerza realmente lo sabemos y realmente hay miles de estudios que hablan de ella. No vamos a decir la capacidad más importante porque realmente todas son importantes en conjunto. No sirve de nada tener mucha fuerza si de las otras no tienes nada, al igual que tener mucho de velocidad o de cualquier otra y no tener nada de fuerza. Por lo tanto, no es la mejor capacidad y la que más tienes que tener en cuenta, pero sí que es una capacidad muy importante y muy destacada y que influye en el resto de capacidades, como vemos en este caso. Ahora, hablando de la propiocepción, ¿vale? Que os recuerdo que es esa capacidad de sentir cómo tenemos colocado nuestro cuerpo, las diferentes estructuras de nuestro cuerpo. Directamente, cuando vamos descalzos, mejoramos esa propiocepción. ¿Por qué? Porque a través de la piel de la planta del pie recibimos mucha más información que cuando estamos calzados, ¿no? Por lo tanto, más información, podemos analizar más y podemos sentir más. Y eso directamente también va a mejorar nuestra estabilidad, nuestro balance y nuestro equilibrio, por un sentido lógico. Sí que es cierto que en este punto también hay que decir que hay que tener cuidado, sobre todo en superficies de la calle, del día a día, de las ciudades, con las heridas por superficies peligrosas o por restos y escombros. Es decir, cuando empezamos a ir, imagínate que empieces a ir descalzo por tu calle
pues no sé si tendrás la suerte de vivir en un pueblecito tranquilito o con bastante campo, pero si no, si vives en una ciudad, pues seguramente verás muchos más peligros que beneficios. Aunque te diga que el barefoot es muy bueno y que ir descalzo es muy bueno, pues por la calle tenemos este tipo de peligros. Bien, que no podemos olvidarnos y que hay que tener en cuenta. Sí que es cierto que aquí vengo a contaros otra curiosidad que la verdad que esta me llama muchísimo la atención y con ella entiendo un poco el proceso de los faquires, ¿vale? Que son esta gente que camina sobre fuego, que camina sobre cristales. Y la curiosidad viene a decir que la superficie de la piel a nivel de la planta del pie, es decir, la piel nos recubre todo el cuerpo, pero justamente esa parte del órgano que es la piel de la planta de nuestros pies está únicamente diseñada para resistir penetraciones. Es decir, de alguna forma es como si la naturaleza, la evolución humana, hubiera detectado que, como nos desarrollamos en bipedestación, es decir, hubo una etapa de la evolución humana en que pasamos de ir en cuadrupedia a cuatro patas a ponernos en dos piernas, en dos pies, pues de alguna forma detectó que esa planta de los pies, que era la que estaba constantemente en contacto con el suelo, con la superficie de la tierra, perdón, tendría que estar diseñada simple y únicamente y con gran capacidad para resistir penetraciones, es decir, para resistir que una piedra en el camino, cualquier inconveniencia del camino y demás. Pero eso no es lo mejor, sino que esa zona, la planta del pie, esa zona de piel, necesita una carga abrasiva 600% mayor que en cualquier otra superficie de la piel del cuerpo. Es decir, cuando hablamos de carga abrasiva, pues esa carga por abrasión, valga la redundancia, y justamente esa carga tiene que ser en la planta del pie para que nos suponga un dolor, un daño, esa carga, más que un dolor, un daño real, esa carga que se tiene que aplicar en la planta de nuestros pies a nivel de abrasión, tiene que ser 600% mayor que, por ejemplo, si la aplicamos en el pecho, en las manos. Es decir, conclusión, la planta de los pies tiene un diseño prácticamente increíble. Y por último, cuando estamos hablando de este tema, de la incidencia de lesión, es que, pues básicamente al ir barefoot vamos a tener menores deformidades en los dedos, ¿vale? Es decir, esto se va a relacionar también con algunas lesiones que vienen por deformación, pues vamos a tener menor incidencia de producir este tipo de lesiones, porque básicamente tenemos todos los deditos y todo el pie libre, no lo tenemos encerrado en ningún calzado. Y también, bueno, y también no. Y por poner un ejemplo en este aspecto de las deformaciones, pues algo que hemos hablado mucho y que seguramente conozcas mínimo una persona que lo tiene, y es el juanete. Y es que el juanete lo que limita es la capacidad que tiene el dedo gordo para estabilizar todo el cuerpo. Yo esto es algo que hablo con muchos de mis clientes cuando les entreno y es que cuando estamos de pie, incluso para hacerlo más difícil, cuando nos ponemos sobre una pierna, si el dedo gordo lo tenemos desviado, como por ejemplo en el caso del juanete, se nos levanta con el resto de los dedos o básicamente no está haciendo la acción de apretar el suelo como si quisiera hundir el suelo, esto va a limitar nuestra capacidad de estar en equilibrio, de estar estables. Por lo tanto, si ese dedo gordo, como por ejemplo una deformidad como el juanete, provocada directamente por el calzado, está desviado, pierde esa capacidad de aportarnos equilibrio y estabilidad al cuerpo. Por lo tanto, vamos a ser más torpes en este equilibrio y vamos a ser más torpes en la marcha, porque cuando caminamos pasamos de una fase de equilibrio a otro. Es decir, levantamos un pie y hasta que lo apoyamos estamos haciendo un equilibrio a un pie, por si no te lo habías planteado hasta ahora. Bien, así que en ese sentido, muy importante tenerlo en cuenta.